Ejercicio 1. Responda si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba el enunciado correcto o de un ejemplo donde no se cumple. A. Para escribir la función f de x igual a de x en la forma f de x igual a exponencial de kx, basta hacer k igual al logaritmo natural de x. Entonces escribamos k igual al logaritmo natural de x y reemplacémoslo en f de x igual a la exponencial de kx. Entonces esto nos queda x logaritmo natural de x. Entonces esto lo podemos reescribir como exponencial del logaritmo natural de x todo a la x. Entonces recuerden aquí la propiedad de exponentes, se multiplican y vuelve a quedar lo que teníamos. Y aquí tenemos la exponencial del logaritmo natural de x, entonces esto queda simplemente x a la x. Pero decíamos que f de x era igual a la x, entonces el enunciado es falso. Esto es verdadero si hacemos k logaritmo natural de a. B. Si f y g son crecientes, f compuesta g también lo es. Entonces recordemos que una función es creciente, entonces f es creciente si dados a y b en el dominio de f, y a es menor que b, entonces f de a es menor que f de b. Y lo mismo para la función g. Entonces tomemos a b no en el dominio de g ni en el dominio de f, sino en el dominio de f compuesto g. Entonces tomemos a b en el dominio de f compuesto g. Entonces queremos probar que esta función es creciente, es decir, queremos probar que si a es menor que b, entonces f compuesto g de a es menor que f compuesto g de b. Entonces, supongamos que a es menor que b. Bueno, entonces como en las hipótesis teníamos que g era creciente, como g es creciente, entonces g de a es menor que g de b. Recuerden que a b pertenece al dominio de f compuesto g si a b está en el dominio de g y g de a, g de b están en el dominio de f. Entonces aquí a y b están en el dominio de g, por eso se satisface la propiedad. Listo. Ahora como a b están en el dominio de f compuesto g, luego g de a, g de b pertenecen al dominio de f. Listo, por definición de dominio de la compuesta. Entonces, f de g de a es menor que f de g de b. Listo. Esto por, digamos aquí, 1. Y por el hecho de que f también es creciente.
Pero vean lo que tenemos aquí. Luego f compuesta g de a es menor que f compuesta g de b. Y esto era lo que queríamos probar. Así, f compuesta g es una función creciente. C. Existen funciones impares cuyo dominio es todos los reales y además son decrecientes en todo su dominio. Entonces consideremos la siguiente función. F de x igual a menos x. Bueno, ya desde la gráfica, más o menos así, la recta que pasa por el origen dependiente negativa, vemos que todo el dominio son todos los reales. No hay ningún problema aquí para evaluar ningún número. La imagen de un real sería menos el mismo real y además es decreciente. Pero eso lo tenemos que probar usando la definición. Primero tenemos que probar que es impar y después probamos que la función es decreciente. Entonces, probemos que es impar. Entonces recuerden que una función es impar si f de menos x es menos f de x. Entonces sea a en el dominio de f f de menos a es igual a menos a. Entonces vean lo que hace la función. Al argumento le antepone un menos, que es lo que hicimos acá. Al argumento le anteponemos un menos. Esto nos queda a. Listo. Pero nosotros queremos que quede menos f de a. Entonces esto sería bueno, probemos menos f de a. Esto es menos y lo que le hace f a a, que es anteponerle un menos, f de a, y esto vuelve a ser a. Listo, entonces esto es f de menos a y esto es menos f de a. Entonces f de menos a es igual a menos f de a, luego f es impar. Probemos ahora que es decreciente. Entonces recuerden, una función es decreciente si dados dos elementos en el dominio AB, f de b es menor que f de a, al revés de cuando es creciente. Entonces tomemos AB en el dominio de f, tales que a es menor que b. Luego, menos a es mayor que menos b. Recuerden que si multiplicamos por menos 1 a los lados de una desigualdad, entonces el sentido de la desigualdad cambia. Por otro lado, f de a es igual a menos a y f de b es igual a menos b. Listo. Entonces de aquí vemos, entonces de 1 f de a es mayor que f de b. Listo, porque f de a es esto y f de b es esto. Luego, la función es decreciente.
tanto el enunciado es verdadero. Entonces recuerden que la función es decreciente si dados dos elementos en el dominio, a menor que b, f de a es mayor que f de b, que fue lo que probamos aquí. Entonces probamos que la función es impar y que es decreciente. Entonces noten que en el enunciado dicen existen funciones impares que tienen todo dominio en R y son decrecientes en todo su dominio. Entonces, impar, decreciente, tiene el dominio en todo en R. Bueno, y además dicen existen, o sea que vas a exhibir una sola. Por supuesto, no todas las funciones impares son estrictamente decrecientes en todo su dominio. Otras funciones que satisfacen ambas propiedades, por ejemplo, es menos x al cubo o menos arco tangente de x. ¿Listo? Entonces, si quieren grafican las funciones en cualquier software para graficar y van a notar que las funciones son impares y son decrecientes. Y si quiere pues lo demuestran tal cual lo demostramos en este ejercicio. D. La función f de x igual al valor absoluto de x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es par. Entonces probemos que dicha función es par. Entonces recuerden, una función es par si f de menos x es igual a f de x. Es decir, si metemos el argumento con un menos, la función queda la misma función, la función original. Bueno, entonces f de x en este caso, perdón, f de menos x en este caso, entonces metamos menos x en lugar de x, entonces menos x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ok, bueno, entonces de acá podemos escribir esto como menos 1 por x a la 5 menos 1 por x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos 1 por x al cuadrado. Entonces esto nos queda menos 1 a la 5 menos 1 a la 7, perdón, aquí x a la 5, x a la 7, más raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado, x al cuadrado. Listo. La potenciación es distributiva respecto al producto. Entonces aquí nos queda menos 1 a la 5 es menos 1, menos 1 a la 7 es menos 1, vamos aquí paréntesis también, x a la 7 más 4, menos 1 es más 1, entonces este 1 se nos va. De acá podemos sacar factor común menos 1, todo en valor absoluto, más 4 menos x al cuadrado en raíz. Y bueno, recuerden aquí el valor absoluto, distribuyen el producto, entonces el valor absoluto de menos 1 es simplemente 1, entonces ese 1 se nos va, nos queda x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y esa era la función original. O sea que esto es f de x. Entonces la función efectivamente era par, f es par,
Entonces el enunciado es verdadero. Ejercicio 3. Responda si el enunciado es verdadero o falso. A. Seno inverso de seno de 5 bisextos es 5 bisextos. Entonces recuerden que para definir la función seno inverso debemos restringir el rango de seno. Recuerden la gráfica de seno de x es más o menos así. Entonces si volteamos la gráfica, si la invertimos respecto a la recta y igual x, vean que no va a quedar la curva de una función. Entonces para definir el seno inverso o el arcoseno, al voltear la curva, tenemos que restringir el dominio que corresponde a este pedacito de la gráfica de seno. Listo, pero vean que este pedacito va de menos pi medios a pi medios. Entonces, por un lado el dominio de arcoseno es el rango de seno de x, que es menos 1 a 1, y el rango de arcoseno es el dominio restringido en seno, que es de menos pi medios a pi medios. Entonces en la pregunta, bueno, el enunciado dice seno inverso de, recuerden que seno inverso es lo mismo que arcoseno, de seno de 5 pi sextos es igual a 5 pi sextos. Entonces si tomamos el seno de 5 pi sextos, eso nos va a dar un medio, que va a ser por aquí. Entonces si tomamos el arcoseno de eso, nos va a devolver al ángulo que está entre menos pi medios y pi medios, que tiene seno un medio, que es pi sextos. Entonces la conclusión es que no hay forma de que seno inverso lo lleve hasta 5 pi sextos. Aquí está pi medios, aquí está menos pi medios. Entonces no hay forma de que la imagen de algún número bajo seno inverso te da 5 pi sextos. Luego el enunciado es falso. B. Coseno inverso de coseno de 5 pi sextos es 5 pi sextos. Entonces, haciendo un análisis similar al literal anterior, entonces para definir la función arcoseno o coseno inverso, debemos restringir el dominio de coseno para poder definir la función inversa. Entonces, la función coseno tiene una gráfica más o menos así. Entonces vean que ya para definir la inversa, si volteamos la curva, si la reflejamos respecto a la recta y igual x, vamos a obtener una curva que no va a ser la curva de una función. Entonces la restringimos
Entonces vean que aquí ya no podemos restringir de menos pi medios a pi medios, porque entonces tendríamos aquí una curva, ¿cierto? Que no sería una función tampoco. Entonces en este caso va a ser desde 0 hasta pi. Entonces vamos a tener una curva más o menos así. Que corresponde un coseno a esta partecita de aquí. Listo, entonces ahora podemos analizar el enunciado. El enunciado dice coseno inverso de coseno de 5 pi sextos es 5 pi sextos. Entonces veamos a dónde manda coseno a 5 pi sextos. Entonces vean que 5 pi sextos es menor que pi. Pi sería 6 pi sextos. Entonces 5 pi sextos está más o menos por aquí. Entonces vean que efectivamente lo va a mandar al pedacito de curva en donde nos habíamos restringido. Entonces coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2, que es menos 0.86 más o menos. Eso está en el dominio de coseno inverso. Y eso se va a volver otra vez a 5 pi sextos. Más o menos por aquí. Recuerden otra vez, el rango de coseno va de menos 1 a 1. O sea que el dominio de arcoseno es menos 1 a 1 como seno. Pero vean que en este caso el enunciado sí es verdadero. Todo es cuestión de manejar bien el dominio y el codominio, perdón, el dominio y el rango de las funciones inversas arcoseno y arcocoseno. Ejercicio 4. Halla el dominio de las siguientes funciones. A. F de x igual a arcoseno de x décimos. Entonces recuerden que el dominio de la función arcoseno de x está entre menos 1 y 1. Entonces x, aquí este argumento, debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, para arcoseno de x décimos debe estar entre menos 1 y 1. Aquí multiplicando por 10 nos queda que x debe estar entre menos 10 y 10. Entonces el dominio de arcocoseno de x décimos va de menos 10 a 10. B. F de x igual al arcoseno del logaritmo natural de 3x menos 2. Entonces nuevamente el arcoseno tiene dominio menos 1, 1. Entonces necesitamos que el argumento de arcoseno esté entre menos 1, 1. Entonces lo que queremos es los elementos del dominio del logaritmo natural, tales que estén tal que el rango es entre menos 1 y 1. Entonces vamos a encontrar aquí, tomando la exponencial, nos
queda esto. Entonces vean que esto es solo 3x menos 2. Nos queda 1 sobre e, 3x menos 2 y e. Entonces de aquí despejamos x, sumamos 2 y dividimos todo por 3. Entonces nos da que x tiene que estar en este intervalo. Entonces el dominio de esta función va a ser 1/3 de 1 sobre e más 2 hasta e más 2/3. C. G de x igual a coseno inverso de 1 sobre el valor absoluto de x menos 2. Entonces nuevamente el argumento de el coseno inverso tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces tenemos aquí dos desigualdades. La primera se satisface trivialmente. Esto porque x menos 2 está en valor absoluto, o sea que esto siempre es positivo, y positivo sobre positivo da positivo, o sea que esta desigualdad se satisface trivialmente. Entonces necesitamos ver en dónde se verifica la segunda desigualdad. Entonces como x menos 2 es positivo, multiplicamos por x menos 2 en valor absoluto. Entonces aquí se simplifica. Nos queda 1 menor o igual que el valor absoluto de x menos 2. Bueno, entonces de aquí, recuerden por definición del valor absoluto, entonces tenemos dos opciones. La primera es que x menos 2 sea todo mayor o igual que 1, o x menos 2 sea menor o igual que menos 1. Entonces recuerden que si x menos 2 es menor o igual que menos 1, por ejemplo menos 5 es menor que menos 1, al tomar el valor absoluto quedaría 5 y eso sería mayor o igual que 1. Entonces por eso necesitamos comprobar ambas desigualdades. Entonces de aquí, sumando 2 a ambos lados, nos queda 3 mayor o igual que x, y acá sumando nos quedan x menor o igual que 1. Entonces nos quedan dos conjuntos, como tenemos o, entonces tenemos la unión de los dos conjuntos. En este es 3 más infinito, y este es 1 menos infinito. Entonces el dominio de G va a ser el conjunto menos infinito, 1 unido 3 más infinito. D. H de x igual al seno inverso del valor absoluto de x menos 3 más logaritmo natural de 2x menos 5. Entonces aquí se deben satisfacer dos cosas. La primera es que el argumento del seno inverso es entre menos 1 y 1, y el argumento del logaritmo natural de x sea mayor estricto que 0. Recuerden que el logaritmo natural está definido solo para números positivos. Entonces se debe satisfacer
que el valor absoluto de x menos 3 esté entre 1 y 1. Y lo segundo, que 2x menos 5 sea mayor estricto que 0. Bueno, entonces empecemos con A. Aquí. Entonces la primera desigualdad se satisface trivialmente, el valor absoluto siempre es positivo, o sea que esto siempre es mayor o igual que menos 1. Entonces debemos comprobar que este valor absoluto sea menor o igual que 1. Entonces aquí tenemos por definición que el valor absoluto x menos 3 debe estar entre menos 1 y 1. Listo. Esto no tiene que ver nada pues con este menos 1 y 1. Esto es por la restricción en el dominio de seno inverso y esto es por la definición de valor absoluto. Bueno, entonces aquí sumando 3, entonces aquí nos queda 2 y aquí nos queda 4. Entonces en la primera restricción tenemos el dominio 2,4, pero aún se debe satisfacer b 2x menos 5 mayor que 0. Luego, despejando de aquí x, nos queda x mayor a 5 medios. Y 5 medios es 2.5. Entonces el dominio que nos dan aquí, perdón, aquí es abierto, abierto, 2.5 más infinito. Entonces vean que se debe satisfacer tanto esta restricción como esta restricción. Entonces por ejemplo aquí está incluido el 2, pero aquí ya no está incluido el 2. Porque si metemos el 2 en logaritmo natural nos da 4 menos 5 menos 1. O sea que no estaría bien definido. Entonces tenemos que intersectar ambos intervalos. Entonces esto nos queda 2.5 a 4. En 2.5 abierto y en 4 cerrado. Entonces el dominio de h, de esta función h, va a ser 2.5, que es 5 medios, 4. Ejercicio 5. Halla el valor exacto de a, arco coseno de tangente de 3 pi cuartos. Bueno, entonces primero hallamos el valor de tangente de 3 pi cuartos. Entonces tangente de 3 pi cuartos es la tangente de pi cuartos. Y como está en el segundo cuadrante, entonces sería negativo, entonces sería menos 1. Listo. Otra forma de verlo sería con el seno y el coseno. Esto es seno de 3 pi cuartos sobre coseno de 3 pi cuartos. Entonces recuerden que seno de 3 pi cuartos es lo mismo que seno de 90 menos 3 pi cuartos. Entonces sería seno de pi cuartos utilizando identidades y coseno de 3 pi cuartos menos coseno de pi cuartos. Listo. Entonces seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y menos coseno de pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 y esto es igual a menos 1. Bueno, de cualquiera de las dos formas pues pueden calcularlo, inclusive de una tercera forma si se les ocurre. Bueno, entonces tenemos menos 1 y ¿qué ángulo tiene coseno menos 1? Recuerden que coseno de pi es menos 1. Listo. Y recuerden que el dominio de el coseno inverso
es 0 a pi. Listo, entonces este menos 1 lo está mandando a pi, de donde arco coseno de tangente de 3 pi cuartos es pi. B. Arcoseno de coseno de pi sextos. Entonces calculemos el coseno de pi sextos. Entonces, como es un ángulo notable, sabemos que el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Entonces raíz de 3 sobre 2 esta es la gráfica más o menos de arcoseno. Raíz de 3 sobre 2 está por aquí. Perdón, está por aquí. Entonces, ¿qué ángulo tiene seno? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto es seno de pi tercios. Es el ángulo que tiene seno raíz de 3 sobre 2. Y pi tercios sí cae en el rango de arcoseno. Eso es muy importante. Verificar que sea efectivamente el ángulo que cae en el dominio de, perdón, en el rango de la función inversa. Entonces pi tercios es menor que pi medios. Entonces arcoseno de raíz de 3 sobre 2 es pi tercios. C. Coseno de seno inverso de 3 quintos. Entonces 3 quintos no parece como el seno o el coseno de algún ángulo notable. Entonces aquí, ¿qué es arcoseno de 3 quintos? ¿Cuál ángulo tiene el seno igual a 3 quintos? Bueno, entonces esto sin calculadora. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces recuerden la identidad, coseno de x al cuadrado más seno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces aquí x es cualquier cosa. Entonces cambiamos esta x por arcoseno de 3 quintos y esto debe dar 1. Entonces vean que nosotros queremos calcular coseno de seno inverso de 3 quintos. Queremos calcular la raíz cuadrada de ese argumento. Entonces lo despejamos. Tenemos más o menos esto. Entonces de aquí podemos calcular el seno de seno inverso de 3 quintos. Entonces el seno de seno inverso de 3 quintos, seno inverso de 3 quintos, aquí. El seno de seno inverso siempre es el argumento del seno inverso, 3 quintos. Lo que no funciona cuando tomamos es el seno inverso del seno. Listo, hay que tener cuidado con el dominio, pero seno de seno inverso siempre es el argumento que tenemos dentro del seno inverso. Entonces esto es, bueno, aquí tenemos esto al cuadrado. Entonces esto es 1 menos 9/25. Entonces esto es 25 menos 9 sobre 25, eso es igual a 16 sobre 25. Entonces coseno cuadrado
de seno inverso de 3/5 es 16/25. Entonces tomamos la raíz aquí, nos queda el coseno de seno inverso de 3/5 es igual a 4/5 de secante de arco tangente de 12/5. Entonces aplicamos la misma idea con la identidad respectiva. Entonces similarmente secante de arco tangente de 12/5 va a ser la raíz de 1 más tangente cuadrado de arco tangente de 12/5. Entonces aquí esto es 12/5, hay que hacer 1 menos 12/5, eso le tomamos la raíz cuadrada y eso va a dar 13/5. Recuerden que aquí la identidad que usamos es 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado de x. Entonces aquí en vez de x metemos arco tangente de 12/5 y despejamos. Y recuerden que aquí tomamos el signo positivo, porque si esta es el arco tangente de x, recuerden aquí asíntota en pi medios y en menos pi medios. Entonces 12/5, digamos que está por aquí. Entonces 12/5 va a caer en un ángulo que está entre 0 y pi medios. Ese sería el primer cuadrante, y en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. Secante en este caso es 1 sobre coseno, y coseno es positivo, es por eso aquí el signo positivo.